Los saludo en esta noche con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque nos tiene reunidos en su casa. Y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es el amor de Dios. Acabamos de leer allí en el Salmo número 86, el verso 15. Y yo lo voy a leer en otra traducción, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y de fidelidad. Mire cómo expresa aquí en esta traducción: lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y esto me hace recordar o me hace ir a lo que el apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, un pasaje que usted lo conoce muy bien, que está en Primera de Corintios capítulo 13. Yo voy a leer desde el verso 4 al verso 8, dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hoy estamos a 13 de febrero y en el calendario pagano o en el calendario o en la corriente mundana, el día de mañana el mundo celebra el día del amor y la amistad. Y bueno, es bueno hacer énfasis en el amor, pero lamentablemente el amor humano se ha corrompido. Hoy es un amor erótico, un amor eros. Pero el amor de Dios es inagotable. Esta frase incluye aquel amor que no cambia. Y también la infinita misericordia de Dios. Por eso es que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su amor es inagotable. Usted o yo tal vez hemos experimentado amores cambiantes. Tal vez ayer alguien lo amó, pero después hoy ya no lo ama. El amor humano es cambiante. Eso a nivel humano pasa, pero nunca pasa con Dios. El amor de Dios no cambia. No es que hoy ama a alguien y mañana lo deja de amar. Su amor no se agota, no cambia, no depende de lo que usted o yo hagamos o dejemos de hacer. Dios nos ama porque está en su naturaleza. Recuerde que como empezamos esta serie de estudios, Dios es amor. Dios en esencia es amor. Está en su naturaleza y a veces a nosotros como humanos nos cuesta aceptar, porque a veces como humanos, a veces las personas han sido heridas, han sido traicionadas por un amor, y al creyente a veces le cuesta entender porque hay dos circunstancias en las que estamos propensos a dudar del amor de Dios, y esto es cuando usted o cuando yo somos víctimas del mal. Y cuando somos agentes del mal, mire, a veces usted puede ser víctima del mal, pero a veces usted puede ser un agente del mal. Pero en ambos casos, el error está que usted o yo podemos pensar que la presencia del mal implica la ausencia del amor de Dios. Cuando a Job le vino toda esa tragedia, muchos pensaban que Dios lo estaba castigando, Dios estaba furioso. No. Dios amaba a Job, Dios había permitido esta prueba en la vida de Job. Y a veces cuando usted o yo pasamos un periodo de prueba, creemos que esa prueba es porque Dios nos ha dejado de amar. O cuando usted o yo pecamos, pensamos que Dios nos deja de amar. Con esto no estoy diciendo que está bien pecar, ¿no? O también puede surgir la pregunta: ¿cómo puede amarnos cuando nosotros mismos hacemos el mal? Mire lo que dice. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea Primera de Juan 4:4. Mire,
Esto tiene que ver con el mal que a veces usted o yo podemos soportar. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en mí. Mire, Dios nos recuerda constantemente sobre la presencia del mal alrededor. Él no nos prometió que el mal no nos iba a tocar, o que cuando usted venga a Cristo ya no va a dejar de pecar. Tenemos una lucha, pero usted tiene que ir a los pies de Cristo, porque más poderoso es el Señor. Nuestros pecados van a tener consecuencias. Cosechamos lo que sembramos, pero las consecuencias no incluyen la pérdida del amor de Dios. El amor de Dios no varía, como su amor no depende porque hicimos bien o hicimos mal. No. El amor de Dios es un amor constante. El amor de Dios es leal hacia aquellos que le han sido aún desleales. Por ejemplo, en la Biblia podemos ver muchos ejemplos. Dios no dejó de amar a Adán y Eva después de que violaron la única restricción que les dio en el Edén. Los castigó, pero no dejó de amarlos. Hubo consecuencias. Dios no dejó de amar a Noé. Mire, Noé, usted sabe la historia de Noé. Pero un día, ¿qué pasó con Noé? Él deshonró la gracia de Dios que le había mostrado salvando a su familia del diluvio. Yació desnudo, se emborrachó ante sus hijos. Pero Dios no dejó de amar a Noé. Dios no dejó de amar a David, aquel hombre que cometió adulterio con Betsabé, aquel hombre que ordenó que mataran al esposo de Betsabé, aquel hombre que realizó un censo no autorizado, motivado por su orgullo. David sufrió una gran consecuencia, en gran medida llevó su pecado, tuvo grandes consecuencias. Veíamos el otro día las consecuencias de David por su adulterio. Vimos que Absalón mató a Amnón porque Amnón había violado a Tamar. Qué triste. Pero el amor de Dios no cambió. Dios lo perdonó y restauró su amistad con él. Y ayer tocamos un libro, el libro de Oseas, y hoy día lo vamos a volver a tocar. Vamos a tocar algunos capítulos, pero en especial no vamos a entrar en un capítulo, porque el relato de Oseas es el relato o es la historia del inquebrantable amor de Dios. Mire lo que nos dice el capítulo 2 de Oseas. Vayamos a Oseas capítulo 2, verso 16 al verso 20. Dice así: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más me mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Mire, ahí usted nuevamente encuentra esa palabra misericordia, que si usted la lee en otras versiones, usted la va a encontrar como amor inagotable. Un amor que no se da por vencido. Porque ese es el tema en esta noche. Un amor que no se da por vencido. En primer cosa estamos viendo el relato del inquebrantable amor de Dios en el libro de Oseas. Mire, este es uno de los ejemplos más vividos y directos del amor inquebrantable de Dios. Usted tiene que conocer la historia que nos presenta el libro de Oseas. Este libro trata sobre este profeta llamado Oseas y su esposa. A ver, hermana Mercedes, le estoy haciendo algunas preguntas últimamente. ¿Cómo se llamaba la esposa de Oseas? A ver, hermano Freddy. Nada. Pastor Héctor.
Gomer. Mire, se llamaba Gomer. Así se llamaba no tenía un bonito nombre. Y no tenía una bonita. ¿Qué no tenía una bonita? Profesión. Porque, ¿cuál era la profesión de Gomer? Mire. O sea, se le llamó a profetizar a las 10 tribus del norte, justo antes de que los asirios lo esclavizaran, que fue aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Debemos que recordar una cosa, no vamos a ir a los pasajes bíblicos, pero usted los puede leer en casa. Dios estableció un pacto en forma de matrimonio. Este pacto lo asumió en la forma matrimonial. Por ejemplo, cuando usted va a Éxodo capítulo 24, ya después de que Dios le dio las tablas de la ley, Dios ordenó que se haga una especie de sacrificio. Allí Dios hizo el pacto con Israel. Más luego, cuando el pueblo cruzó la tierra prometida, recuérdense que hace un año atrás estudiamos el libro de Josué, vimos que cuando llegaron a los dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, en el uno tenían que decir las bendiciones y en el otro las maldiciones. Nuevamente estaban recordando el pacto que habían hecho con Dios. Cuando Josué estaba por acabar sus días, ¿qué hizo? Nuevamente le recordó el pacto, le dijo, escojan a quién van a servir. ¿Y qué dijo el pueblo? Escogemos servir a Dios. Y dice que renovaron el pacto. Es como en un matrimonio que se hace la renovación de los votos matrimoniales. Mire, por 3 ocasiones se juraron fidelidad, pero la novia terrenal, Israel, no permaneció fiel. Dios fue fiel. Dios siempre fue fiel. Pero Israel, creo que es en el libro creo que es en Joel o en este mismo libro, que dice que Dios les envió una plaga, pero el pueblo no obedeció. Vino otra plaga y el pueblo siguió con su corazón duro. Dios habló de muchas maneras. Y si usted mira la historia de este libro, mire lo que dice Oseas 4, verso 11 al 12, mire. Fornicación, vino, mosto, quitan el juicio. El pueblo a su ídolo de madera pregunta y al leño le responde, porque es espíritu de fornicaciones lo hizo errar y despojaron a Dios para fornicar. Mire la incredulidad que los llevó. ¿Qué es lo que había en Israel? Había tantos pecados. Había mentira, robo, homicidio, opresión, perversión a la justicia, prostitución, idolatría. Todas estas prácticas. Recuérdese que veíamos ayer que Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Existe algo más doloroso para un cónyuge que la deslealtad? La mayoría de los matrimonios se destruyen por eso. La lealtad es la piedra principal de toda relación. Está en el corazón de la palabra, en el corazón de la idea bíblica. Dios dice, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La dualidad, la lealtad, la permanencia del amor de Dios se muestra a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no vamos a ir, pero es un salmo muy conocido. El Salmo 136, cada verso termina con una frase, porque para siempre es su misericordia. Ahí está ese amor inagotable que en hebreo es la palabra Gesed. La palabra Gesed en el Antiguo Testamento, la palabra que significa misericordia, usted la encuentra en el Antiguo Testamento 248 veces. Pero solamente en el Salmo número 136 usted la encuentra más de 26, casi 26 veces. Porque para siempre es su misericordia. Y Dios utiliza a este hombre llamado Oseas para entregar el mensaje de su inquebrantable amor, de su amor inagotable, de una forma rara pero a su vez sorprendente. Mire lo que nos dice Oseas 1, 2 y 3.
En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Mire, Dios le dice que se tome una mujer que ejercía la prostitución. En obediencia a Dios, Dios tomó por esposa a Gomer. ¿Y cómo debía amarla? Mire lo que dice el capítulo 3 de Oseas. Es bien corto. Dice Oseas 3 desde el verso 1. Me dijo otra vez Jehová: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, aunque el amor de Jehová, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman torta de pasas. ¿Cómo tenía que amarla? Con el amor, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y mire lo que pasa, y usted esto va a entenderlo más adelante. Dice que él la compró entonces para él por 15 siclos de plata, un homer y medio de cebada. Y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo yo haré contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en él todos los días. Miren, esta mujer del capítulo 3 es la misma del capítulo 1. ¿Qué pasó? En el capítulo 1 él la toma como su mujer, pero esta mujer vuelve al mismo trabajo. Entonces ya, ¿qué tiene que hacer Oseas? Tiene que ir y sacarla de ese lugar y le dice: mira, yo te voy a comprar, y por este tiempo tú no vas a estar con nadie más excepto de mí. Yo creo que usted tal vez no haría eso, pero es porque Dios le estaba guiando a Oseas y porque Dios derramó de su amor en Oseas. Y hoy nos vamos a centrar en un capítulo en especial, porque es ahí donde vemos de una mejor manera o de una manera sorprendente ese inquebrantable amor. Vayamos al capítulo 11, y el capítulo 11 yo lo he bosquejado en 4 puntos. En primer lugar, el compromiso del amor de Dios. Luego veremos el desprecio de Israel a Dios. Luego veremos la compasión de Dios hacia su pueblo. Y por último veremos la consumación del amor de Dios. Pastor Héctor, si nos puede leer del verso 1 al verso 4 de Oseas 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo esto enseñaba a hablar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerda humana lo atraje, con cuerda de amor, y fui para ello como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Mire, aquí Dios presenta su amor inagotable, su amor inquebrantable, su amor constante, un amor que a través de la historia no cambió, no mutó. Y para eso Dios utiliza el amor de un hombre por una esposa infiel. Dios utiliza en este capítulo mucho la palabra yo. Estaba yo viendo en la versión en inglés, y en la versión en inglés, en la versión llamada El Rey Jacobo, King James, la palabra yo aparece bastante, porque aquí se la reemplaza, por ejemplo, dice, con cuerdas de amor los atraje. En el inglés sería, con cuerdas de amor yo los atraje. Y esa palabra yo
Recuérdese lo que veíamos por la mañana. Dios es personal. Dios se tomó esto de manera personal. ¿Por qué? Porque Él es quien amado, quien mantuvo a su pueblo a lo largo de cada paso. Y aquí vemos 3 características del amor de Dios para Israel. Y quiero que entienda que de la misma manera como Dios ama, porque uno puede decir, bueno, eso es para Israel. Así como Dios ama a Israel, ama a su iglesia. Una iglesia que a veces usted y yo somos desleales con Dios. ¿Cómo Dios amó a Israel? En primer lugar, lo amó como un padre. Dios le recordó a Israel el tierno cuidado que le dio en su infancia. Dice el verso 1 al 3, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé. Dice, cuanto más yo lo amaba, más se alejaban. Se iban tras los baales, a los ídolos ofrecían sahumerio. Con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín. Aquí ya está hablando del reino del norte. Dios amó. Dios los sacó del cautiverio de Egipto, los liberó de sus capataces, les enseñó a caminar, a tomar sus propias decisiones, le dio la ley para que tuvieran una guía para tomar decisiones, para determinar su propia dirección. En cada proyecto, en cada momento, Dios estaba con Israel y los resguardó del daño. El pasados días estaba leyendo el libro de Éxodo. Y la Biblia dice, y en los demás libros, que en el tiempo que estuvieron los israelitas, 40 años, ¿qué pasó con el calzado del pueblo de Israel? No se desgastó. Mire, 40 años. Y ellos no caminaron en un terreno agradable. Dios los cuidó, pero Israel no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta. ¿Cómo Dios lo cuidó a Israel en el desierto? Dice que los alimentó con maná. Mire, usted, ¿qué tenía que hacer el israelita común? Tenía que salir de la carpa y ya tenía ahí para recoger el desayuno. ¿Y qué hacía más? Además Dios les enviaba codornices. Mire, usted lo puede leer eso en los capítulos 13, 16. Dios les dio el alimento, Dios cuidó. Cuando el pueblo tenía sed, les daba agua de la roca. Cómo también Dios amó, y eso es lo primero que vimos. Dice en el verso 4, con cuerdas de amor los atraje. En otra versión dice, con cuerdas de amor los seduje. Y esto es la forma como Dios ama como un esposo, como un marido. Ya vimos que Dios toma a este hombre llamado Oseas como un ejemplo de cómo él amaba a Israel. Dios como cónyuge es el primer ejemplo en el libro de Oseas. El profeta aprendió de primera mano a convertirse en un ejemplo de ese amor inagotable, de ese amor constante. Por eso tuvo que comprarla a Gomer, su esposa infiel, con cuerdas humanas de amor. Pero esto también habla acerca de un padre, porque hoy tal vez no hay esas cuerdas humanas, pero hay lo que se llama los andadores, para que el niño dé sus primeros pasos. En aquellos tiempos el padre junto con la madre le ponían unas cuerditas, unas soguitas, para que el niño ahí se sostuviera y comenzara a dar sus primeros pasos. Como Dios también amó a Israel, dice el verso 4, la parte final, como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El yugo. Dios los amó como un pastor. Usted sabe que el pueblo de Israel en aquellos tiempos entendía con claridad este tipo de amor. Un pastor tiene que tener amor por su rebaño. Él tiene que buscar pasto fresco. Tiene que haber en él una naturaleza generosa, provisora. Como dice el Salmo número 93, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios condujo a Israel por el desierto con tiernas atenciones, con cuidados. Se dispuso con dulzura para alimentarlos. Dice que ¿a qué sabía? ¿A qué le sabía el maná? Dice que le sabía a hojuelas con miel. Mire, era dulce.
La ley de Jehová es dulce, es más dulce que la miel. Por eso es que estudiamos la semana pasada que la ley de Dios es un ejemplo de su amor. Es una manera como Dios nos ama. Él los cuidó mientras ellos deambularon por el desierto en esos 40 años. A pesar de que el pueblo murmuró, Dios no los destruyó. Pero ¿cuál fue la respuesta? Volvamos al capítulo 11, los versos 2 y 3 dice: cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí a los baales, sacrificaban a los ídolos, ofrecían sahumerios. Y el verso 3 dice: yo con todo enseñaba a andar al mismo Efraín, tomando de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Por qué no conoció? Porque no meditó, porque no reflexionó en la ley de Dios. Ese es el desprecio de su pueblo hacia el amor de Dios. A veces usted y yo somos cuidados por Dios, pero despreciamos el amor. Aunque Dios llamó a su rebelde pueblo a través de sus problemas, de sus profetas, ellos no le escucharon. El corazón se había vuelto tan insensible que perdió recuerdo de la obra milagrosa. Y como consecuencia, ellos desviaron su rumbo. Dice el verso 7, aquí mismo en el capítulo 11: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Mire, el pueblo se había vuelto infiel. Y como consecuencia, ¿cuál fue la respuesta hacia tal rebeldía? Dice el verso 5 y 6. No volverán a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerán espadas sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas. Las consumirán a causa de sus propios consejos. Mire, al principio, ¿qué hace Dios? Dios consideró el juicio inmediato. Era necesario el juicio inmediato. Pero Dios también mostró su respuesta a su infidelidad. Dios no los condenó de una manera final. No los destruyó. Su amor siempre supera cualquier idea sobre abandonarlo. Cuando una persona le es infiel a uno, dice: abandónala. ¿Para qué sigues con esa persona? Dios, a pesar de todo, Dios nunca abandonó a Israel. El cautiverio fue la consecuencia de su pecado. Pero mire lo que dice los versículos siguientes. El verso 8. Ahí usted va a ver la compasión del amor de Dios. ¿Cómo te podré abandonar? Mire, Dios no abandonó. Oh Efraín, ¿te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Agma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. ¿Quiénes eran Agma y Seboín? Pastor Héctor. Mire, ciudades que fueron destruidas. En otras palabras, está diciendo: ¿cómo yo podré destruirte como a Sodoma y Gomorra? Porque Israel llegó hasta ese punto. En el tiempo de los jueces, usted conoce el caso que hemos estudiado, que pasó con el levita y la concubina. Es un caso similar, porque dice que llegaron a la casa de esa persona que vivía en Benjamín, y llegó la gente del pueblo. ¿Y qué dijeron? Sácalo el hombre. Y como no pudieron con el hombre, mataron a esa mujer por un abuso sexual. Pero Dios con todo amó a Israel. Aquí Dios está expresando una conmovedora muestra de amor apasionado. Y esto me recuerda a lo que Jesús dijo cuando estaba entrando a Jerusalén. Yo le voy a leer lo que dice en Mateo capítulo 23, el verso 37. Exacto, Jerusalén. Dice así Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces
Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Mire la inconmovible devoción de Dios por la ciudad. Una ciudad que lo rechazó. No nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque esto es equivalente, esto es constante a lo que Dios dijo por Israel. Esto es consistente con el corazón del Padre. Un corazón lleno de compasión hacia una rebelde nación de israelitas. Oseas nos da 4 preguntas que demuestran los sentimientos de congoja. Dice, ¿cómo podría abandonarte, oh Efraín? Le voy a hacer otra pregunta. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podría hacerte yo como a Zeboí Agma o ponerte como a Zeboín? Dios se pregunta si debe dar a su pueblo lo que realmente merece. Él podía decir, los voy a destruir por completo. Pero él pensó en aquellas ocasiones en que la destrucción de otros pueblos perversos era la única opción. ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Porque Dios sabía que ese pueblo no se iba a arrepentir. Mas Dios sabía que en medio de los cautivos de Israel, que en medio de los cautivos de Jerusalén, porque después los del sur también fueron llevados en cautiverio, iban a aparecer hombres como Jeremías, Ezequiel, como aquel hombre llamado Daniel, que estuvo ahí casi toda su vida en cautiverio, y cuando se cumplieron los 70 años, él estaba allí en oración por su pueblo. Dios sabía lo que iba a suceder más adelante. Su corazón, dice, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Porque lo que Dios está declarando aquí es que su compasión, su misericordia, su amor inagotable es mayor que su ira. Mire, Dios es lento para ira. Dios es fuego consumidor. Pero su amor es algo grande. Este pasaje nos tiene que mostrar lo que vimos allí. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por último, el verso 9. Dice así en el capítulo 11 de Oseas. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy, y no hombre, el santo que en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ahí usted ve la consumación del amor de Dios. ¿Cómo es posible que Dios perdone a Israel cuando es tan obvio que el pueblo merecía un castigo final? Muchos podrían preguntarse, si Dios es un Dios justo, ¿cómo es posible que Dios al mismo tiempo sea justo y justificador? Pablo lo dice a los romanos en Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo Dios podía perdonar a Israel? Dios lo declara en la mitad del verso 9, ahí en el capítulo 11. Dice Él, porque Dios soy, porque yo soy diferente a los demás. Porque yo soy Dios, yo no soy hombre, yo no tengo que rebajarme a sus normas de imperfección de su amor. Mi amor es superior al amor de los hombres. Mi amor es compasivo, aunque Él sigue siendo santo. Por eso Él dice, no entrará. Y dice, el santo en medio de ti y no entrará en la ciudad. Esa ciudad había quedado contaminada. Dios tenía que pasarla por el fuego de la limpieza. Los israelitas tenían que pasar por un fuego. Y Él tenía que purificar a Israel y de allí sacar un remanente. Pero para resolver este dilema, ¿cómo Él podía ser el justo y el justificador? La respuesta es el mismo nombre del profeta. El profeta se llama Oseas. ¿Dónde usted encuentra también el nombre Oseas? Oseas es Josué. Exacto.
El nombre Oseas significa salvación de Jehová o Jehová. La Biblia dice, no vamos a ir porque eso está en Números, que Josué se llamaba Oseas, pero que Moisés le cambió a Josué. Y el nombre Josué, ¿a quién señala, hermana Mercedes? ¿A quién? Ese nombre señala a Jesús. Josué, Oseas, Jesús. Jehová es el Salvador, o la salvación es de Jehová. Sin tener pecados propios, Jesús se ofreció para asumir nuestros pecados como si fueran suyos. Murió en la cruz para que pudiéramos quitarnos esos pecados y llevarlos a la muerte. Él los acabó. Sí, es verdad que hoy estamos en pecado, a veces pecamos, pero tenemos la respuesta. Si hemos cometido pecado, abogado tenemos. ¿Qué pasó en la cruz? En la cruz, el Señor declaró una frase, antes de decir su sexta frase, fue la siguiente: consumado es. Ahí ocurrió algo que dice el Salmo número 85, verso 10 y 11. Dice el Salmo número 85, 10 y 11. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. En la cruz se reconciliaron la misericordia y la verdad. El cielo y la tierra volvieron en armonía. Dios estableció un puente de reconciliación entre Él y los hombres. Para concluir, sabiendo nosotros que su amor es maravilloso, que su amor no se da por vencido, no debemos rechazar su amor. No debemos rechazar su gracia, no debemos rechazar su plan, no debemos rechazar el plan del Padre, no debemos rechazar el sacrificio del Hijo, no debemos rechazar la guía del Espíritu Santo, no debemos rechazar la voluntad expresada en la ley de Dios, no debemos rechazar su amor, porque esto equivaldría a rechazar su salvación. El Señor Jesús dice algo en San Juan 15, verso 22 al 25, dice así: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obra que ninguno otro a ellos, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto, para que se cumpla. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Si usted aborrece al Padre o aborrece al Hijo, tenga mucho cuidado. Está a punto de aborrecer al Espíritu Santo, de aborrecer la gracia, de aborrecer su amor, de aborrecer la salvación. Si alguien me negare, yo lo negaré delante de mi Padre. El escritor de Hebreos, y con esto quiero cerrar, en el capítulo 12 de Hebreos dice así, los versos 24 al 29. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, dice, si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles,
como cosa hecha para que quede más inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mire, ¿cómo debemos andar? Con temor y reverencia. No rechacemos el amor de Dios, sino amemos su amor, amándolo a Él con temor y reverencia. En otras palabras, que todo lo que hagamos sea para su gloria. Y recordemos que si pecamos, abogado tenemos, como dice allí en 1 Juan 2, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, el sacrificio de Cristo no es por unos, es por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No dice que no vamos a pecar, vamos a pecar, pero es importante que comencemos a amar sus mandamientos. Por eso era importante aprender lo que aprendimos la semana pasada. La ley de Dios nos declara el amor de Dios. El que dice Juan: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vivamos para la gloria del único y verdadero Dios de amor, aquel que nunca se da por vencido. Dios nunca se da por vencido. Voy a leerle aquel pasaje que está en Oseas 11:4, pero en una paráfrasis. Dice así: con lazos de ternura, con cuerdas de amor los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Con lazos de amor. El amor de Dios no es como el amor de los hombres. El amor de Dios nunca se da por vencido. Es un amor que nos ama, que siempre nos ha amado y que siempre nos amará. Amén.